Buenas tardes. Hoy tenemos la suerte de tener a Philippe Gelis, uno de nuestros profesores del curso experto en banca digital y fintech, aquí en la Universidad Internacional de La Rioja. La casa de Philippe está dentro del módulo de fintech y nuevos competidores y da la asignatura de fintech, banca, una relación de amor-odio. Hoy vamos a charlar con él sobre una relación de la banca y la fintech, una relación a largo plazo. Para los que no los conozcáis, si hay alguien que no lo conoce, Philippe Gelis es el cofundador y CEO de Cantox, una de las empresas más punteras y líderes actualmente en el sector fintech, que ofrece servicios de gestión de divisas y riesgos de cambios. Philippe, dentro de Cantox, lidera la visión estratégica de Cantox y es dentro de la compañía, y es una de las referencias dentro del sector. No sé si tiene sentido o no, o es una referencia, pero suele ser estar en el ranking entre las primeras personas de referencia en el sector fintech en España y europeo. Su currículum es especialista en finanzas y en estrategia de negocio. Antes de fundar Cantox, Philippe trabajó como Financial Controller en Renault en Suiza y como consultor de estrategia y operaciones en Deloitte. Para los que no conozcan Cantox, aunque se lo voy a preguntar un poco más en detalle a él, es una de las principales startups del sector fintech. Recientemente Financial Times la nombró como una de las 3 empresas financieras tecnológicas que más crecen en Europa. Antiguamente había sido nombrada dentro del ranking de Deloitte UK Technology Fast 50, de las empresas también que más crecían dentro del sector. Cantox actualmente trabaja a nivel global, empezaron con 4 empleados en el 2011, ya son más de 80. Tiene más de 2.500 clientes y ya han cambiado a través de su plataforma más de 8.000 millones de dólares en 134 divisas. Philippe, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. La primera pregunta que es facilita. ¿Puedes explicarnos qué es Cantox y cuáles son vuestros principales objetivos? ¿Quieres el pitch comercial o quieres la historia? Quiero la historia. Vale. Lo que hacemos ahora son, digamos, soluciones para las empresas para gestionar divisas, pero no empezamos así. Cuando empezamos en 2011, lo que hacíamos era una propuesta de valor muy simple, que era ofrecer un servicio de divisa mucho más transparente y competitivo que la banca a las empresas. Así que básicamente ser 10 veces más barato que la banca y con un precio muy transparente. Después evolucionamos con el tiempo y nos dimos cuenta de que al final había que ser mucho más sofisticado a nivel de tecnología. Y hoy en día desarrollamos, para simplificar, software que automatizan toda la compra-venta de divisa y la gestión de riesgo. Así que somos cada vez más software y no solo transaccional. Fenomenal. Adentrándonos un poco en el sector fintech, hace poco retuiteabas un informe del Comité de Supervisión de Banca del Banco Internacional de Pagos de Basilea. El título era un poco rimbombante, lo decía el propio artículo, implicaciones del desarrollo de fintech para banco y supervisores. Y en su arranque, que ya comentabas que no podía ser más revelador, decía: frente a otras olas de innovación que ha vivido la banca a lo largo de su historia, esta, fintech, elimina barreras de entrada y permite la irrupción de nuevos modelos de negocio, lo que la convierte en un movimiento más disruptivo que los precedentes. Te quería preguntar qué supone la innovación que ha aportado el sector fintech en el sector financiero más tradicional. Yo creo que sobre todo un cambio cultural. Al fin y al cabo, la innovación que había en la banca históricamente era más bien un entorno competitivo generalmente oligopolístico. En cualquier mercado que vayas, España, afuera, tienes 2, 3, 4, 5 bancos que al final se comparten el mercado. Cuando hay innovación, cada uno de esos bancos más o menos adopta la innovación o la ruptura tecnológica al mismo momento. O sea, en los 70 llegó la tarjeta de crédito, o en los 80, no me acuerdo, y todo el mundo la adoptó. Ahora la diferencia es que en lugar de un competidor grande y muy similar, hay cientos o miles de competidores muy pequeños con una cultura muy diferente, porque la inmensa mayoría de los emprendedores fintech no son banqueros. Vienen de muchos sectores diferentes, pero no son banqueros. Así que llegan con un approach a la banca que es muy diferente, muy enfocada en el usuario, muy enfocada en la transparencia, en la simplicidad, en precios más competitivos. Y eso es lo difícil para la banca, porque al fin y al cabo, si quieres una comparativa que tampoco es perfecta, es como cuando había el sector aéreo con una compañía nacional en cada país y te llegan las locos, que son mucho más pequeñas, mucho más ágiles, con una estructura de coste mucho más barata. Y al final es un competidor con el cual la aerolínea nacional que tiene décadas de antigüedad no sabe competir. Pues ahora es un poco lo mismo. Parece lo mismo. Hay una frase que dijo en su día Ana Patricia Botín, que el futuro ya no es lo que era, y a mí me parece que representa mucho. Siempre han competido con los mismos y ahora ya no saben ni con quién competir. Vale, entrando un poco en Cantox, si no te importa, al principio yo me acuerdo que, y lo he leído un poco en algunas declaraciones que hicieron, se escuchaban voces críticas contra la banca más tradicional. Y ahora,
parece que es un poco la estrategia que buscáis como una alianza, una manera de cooperar. La última se anunció el pasado diciembre, un acuerdo de financiación con el Silicon Valley Bank, y hacéis unas declaraciones que me gustaría, si no te importa, resaltar. El acuerdo de financiación con el Silicon Valley es un hito. Sin embargo, es solo un primer paso de un proceso más amplio de colaboración tecnológica y de un producto con instituciones financieras que se han acercado a nosotros, interesados por nuestra tecnología. Te quería preguntar, por Cantox y en general por el sector fintech, ¿en qué momento estamos de colaboración, competición con el sector tradicional? Yo creo que estamos en el momento de pivot, si lo puedo decir así. Al final lo que pasó es que en el sector fintech, cuando empezamos, yo en todas las empresas que empezaron hace, digamos, 3, 4, 5 años, ¿qué hicimos? Éramos nuevos, mucho más pequeño, y al final cuando eres mucho más pequeño lo que haces es coger el ángulo de ataque más fácil. Y si te acuerdas, en este periodo post-crisis, en general, la transparencia y el precio era el ángulo de ataque más fácil. Y con el tiempo vas aprendiendo el sector, evoluciona y al final te das cuenta en algún momento que el mejor ángulo de ataque a largo plazo va a ser realmente la tecnología. ¿Por qué? Porque te das cuenta que al final la banca podría tratar de competir en precio, de la misma manera que Iberia puede tratar de competir con Boeing bajando precio. Pero lo que no saben hacer y lo que no pueden hacer por su estructura, su historia, es evolucionar de manera extremadamente rápida. Y eso es la fuerza que tenemos en FinTech. Sabemos evolucionar en tema de meses. Y cuando entendimos de que al final no era solo un tema de precio a largo plazo, empezamos a evolucionar con mucho más sofisticación y tecnología. Y yo creo que al final muchos bancos se han dado cuenta de que ahora la FinTech lo que tiene que no pueden tener es esta capacidad de evolucionar de manera muy rápida, hacer pivot, hacer shift, crear cosas nuevas. Y eso es un activo. Y se dan cuenta de que si este activo no lo pueden construir, al final mejor colaborar para tenerlo que quedarse como está. Que quedarse fuera, ¿no? Has mencionado a Vueling, no te voy a hacer ninguna pregunta sobre el tema si no te parece, ¿vale? Saltando al sector financiero más tradicional, una pregunta muy genérica. Este año es un año de verdadera transformación respecto a la regulación. PSD2, MiFID II, GDPR. Te quería preguntar qué verdaderamente impacta en el sector financiero todas estas normativas y regulaciones. Yo diría que por ahora nada. Nada. MiFID es algo un poco complicado, pero yo diría que hoy en día MiFID impacta muy poco el sector fintech, porque al final MiFID impacta más toda la parte relacionada con banca de inversión y productos financieros complejos, y eso es relativamente poco, algo que el sector fintech toca poco. Tema de PSD2, yo creo que va a tener un impacto drástico a medio plazo. ¿Por qué a medio plazo? Porque al final, en teoría, empezaba en enero, pero no ha funcionado. Como siempre, como la PSD1 tenía que llegar en 2009, si no me equivoco, la implantación, y al final tuvo un par de años de retraso. Con PSD2 es lo mismo. Algunos bancos, muy poquitos, han empezado a cumplir, digamos, a medias, pero el 99% del sector no está cumpliendo. Así que yo creo que la PSD2 se va a materializar de verdad en 1 año, 2 años. Y ahí veremos un gran cambio. Y el GDPR, yo diría que es una gran molestia para todos los tecnológicos. Correos que hemos recibido todos. Yo creo que realmente el impacto es casi nulo. Es la típica regulación, ley que al final se ha hecho por gente que no conoce un buen el sector. No creo que lleve mucha cosa positiva. Al final es más un pain que cualquier otra cosa. Bueno, lo bueno de tuyo es siempre la sinceridad que aportas y lo que piensas. Y te quería preguntar, nos hemos cansado en los últimos años de oír de los retos del sector financiero. La rentabilidad, la regulación, la experiencia de cliente. Te quería preguntar lo que tú verdaderamente piensas, sobre todo desde la parte más fintech. Hemos tenido aquí a algunos invitados de la parte banca más tradicional. ¿Qué retos enfrentáis actualmente en el sector fintech? ¿Nosotros como fintech o la banca realmente? Vosotros como fintech. A ver, yo diría que al fin y al cabo, si lo piensas, el sector financiero es un sector enorme, es el más grande del mundo, si miramos más o menos el peso en el PIB. Y las empresas fintech, de manera realista, a nivel de cuota de mercado o de volumen de negocio, sigue siendo muy marginal. No cabe duda que es menos del 1% del sector. Así que yo creo que el mayor reto, al fin y al cabo, no hay duda de que hay mucho apetito del lado del usuario y se van expandiendo las empresas de manera muy rápida. Y no cabe duda que en, no sé, 10, 20 años, yo creo que al final todo el sector será fintech y al fin y al cabo habrá adopción masiva. Lo que sí es verdad es que el gran reto es cómo llegar a crecer en tener cuota de mercado sin gastar barbaridades de dinero. Porque al fin y al cabo hemos llegado a una primera fase de madurez, digamos, en la cual el inversor ve claramente el potencial porque hubo y sigue habiendo grandes éxitos en el sector, pero hay que ser capaz de crecer de manera
Rentable, lo que no quiere decir ser rentable a corto plazo, pero no gastando barbaridades de dinero. Así que hay empresas fintech que llegan a hacer deploy relativamente rápidos, pero la colaboración con banca viene de eso también. Si un banco me puede llevar cientos de miles de clientes potenciales con un coste de adquisición muy bajo, tiene sentido hacerlo más bien que tratar de adquirirlos yo mismo gastando millonadas. Así que por eso hay esta relación que se está creando también, porque tenemos la tecnología, la cultura, ellos tienen la base de cliente y al fin y al cabo tiene mucho sentido colaborar. Necesidades mutuas. Quería aprovechar para recordar a la gente que estáis conectados, Laura, Javier, Alfonso, algunos ya estáis saludando. Si queréis aprovechar para hacer alguna pregunta, la podéis hacer a través del chat y yo se la traslado a Filip. Quería preguntarte, ¿cómo difícil está siendo trabajar con las autoridades a la hora de la regulación de ciertas actividades? Hace poco retuiteabas sobre la sanción europea a la que se enfrentaba España por esa directiva que decían pro fintech, que no, como ya has comentado un poco los retrasos a los que nos enfrentamos siempre en España y en otros países de Europa. Utilidades como iniciativas como la del sandbox regulatorio que está trabajando ahora, ¿está siendo complicado trabajar con las entidades regulatorias? Digamos que es una pregunta complicada. El sector financiero en UK, el fintech en UK, se desarrolló desde hace 6-7 años por una razón muy simple. Están acostumbrados, el regulador de UK, la FCA, a regular empresas de servicios financieros pequeñitas, medianas y grandes desde hace décadas. Sí, cuando llegan las empresas fintech, para ellos, regular empresas pequeñas lo sabían hacer. Si te vas a España, a Francia, a Alemania, lo que saben regular desde hace décadas son bancos, para simplificar. Así que se encontraron con un nuevo tipo de interlocutor, con una cultura muy diferente, un perfil muy diferente, una manera de financiarse muy diferente, de distribuir muy diferente, y creo que muchos al final se encontraron en esa situación un poco incómodos. Han evolucionado, y otra vez vas a España, vas a Francia, hay equipos dedicados a empresas fintech que saben del sector, que tienen conocimientos relativamente buenos. Lo que sí creo ahí todavía es que no quieren asumir demasiado riesgo y prefieren ser prudentes en cuanto a regulación. Así que empresas como la nuestra, que al final somos un servicio de pago, una institución de pagos, es algo bastante claro, definido, pautado, así que el regulador al final lo entiende bien y con nosotros no hay ningún problema realmente significativo. Hay otros segmentos del fintech que son un poco más nuevos, poco claros, en los cuales hay empresas que, menos definidos. Sí, que sufren mucho más, pero yo creo que tampoco se puede siempre culpar al regulador, porque también está aquí para proteger al usuario y creo que trata de desempeñar su papel a veces en un entorno que es muy cambiante y muy complicado. Siempre dicen que la innovación va por delante de la regulación, ¿no? Y siempre. Nos toca vivir eso. Vale, te quería preguntar, hace poco Chris Skinner escribió un artículo, no lo voy a traducir por no quedar malsonante, pero decía, ¿Are you changing the bank or just sucking up to the CEO? ¿Se está transformando de verdad el sector financiero tradicional, o sea, la banca, o es solo PR, como dices tú siempre? Ahora he cambiado, no digo que es PR, digo que es maquillaje, make-up en inglés. Vale. Y la realidad es que así es. Cuando hablas con mucha gente, hasta gente que está en la banca a alto nivel y que es un poco honesta, lo que están haciendo ahora al final, en muchos casos, es PR hacia los analistas. Porque el problema que tiene un banco es que hoy en día el mercado espera que cualquier banco se digitalice, innove, sea cada vez más fintech. Así que si un banco no habla de innovación, digitalización, de inversión en fintech, de compra de fintech y de muchas más cosas, parece que no está innovando. Así que hay muchas cosas que hacen al final, como cuando dicen, no, hemos lanzado una prueba con blockchain o no sé qué. Lo hacen mucho porque al final es una manera de hablar al mercado y de tratar de demostrar que innovan. Si miras realmente en el motor, que en el campo que miras el motor, al final hay cambios muy, muy marginales. El único gran cambio que ha empezado de verdad es la desaparición de las sucursales, que eso va a ser casi completo. Yo creo que el 90%, por si comparas con el pico que era hace 5 o 6 años, cuando había no sé cuántas sucursales en España, creo 35 o 6.000, yo creo que en 10 años o 15 llegaremos a 2 o 3.000. Residual. O sea, va a ser completamente... Y este cambio ha empezado porque hay nuevas generaciones que no quieren ir a la sucursal. Lo hacen por móvil, lo hacen por web, y cuando las generaciones, que ahora son ya mayores, que siguen yendo a la sucursal, dejarán de ir, van a desaparecer, yo creo casi completamente. Creo que seguiría habiendo las sucursales flagship, en la avenida grande, un poco como la tienda Zara, ¿sabes? En la avenida bonita. Make-up también, ¿no? Marketing. Será también, yo creo, un mix de comunicación, de querer atender a algunos clientes para temas un poco complejos. Es branding, al fin y al cabo. Un flagship es branding antes que ser ventas.
Creo que los seguirán teniendo, pero será muy residual. Sí, dicen, yo una de las asignaturas que doy en el curso es sobre el papel de las sucursales en el futuro, y es verdad que todos los números y la tendencia es que va a llegar a desaparecer, sobre todo cuando desaparezca un cierto rango de edad que actualmente las utilizan. Te quería preguntar, otro de los módulos que tenemos en el curso sobre tecnología, creo que hay 10 asignaturas y es un poco el papel de esas tecnologías en el sector financiero. No hay que ser un experto en Big Data, pero sí qué papel utiliza esa tecnología en el sector financiero. Y te quería preguntar, bajo tu punto de vista, cuáles son, y te pido que no menciones blockchain, que ahora te voy a hacer una pregunta específica a eso, que sé que te gusta y va a dar juego. ¿Cuáles son a medio y largo plazo las tecnologías que están transformando, que ya están transformando, que van a transformar en el sector financiero? Y si me puedes contar cuáles utilizáis en Cantox en el día a día, pues mucho mejor. Yo nunca realmente me enfoco en una tecnología en particular. Yo creo que un buen ejemplo es el cloud computing. Es decir, hoy en día el cloud computing ha permitido que, simplifico, pero lanzar una startup sea algo muy simple, porque al final si tienes muchos usuarios, mucho tráfico, no necesitas 50 servidores en tu oficina, los tienes con Amazon en Irlanda, en cloud computing funciona muy bien. Para el usuario final es irrelevante. ¿Vale? Que te simplifica la vida a nivel técnico, te reduce el coste a nivel técnico, pero para el usuario final es irrelevante. ¿Qué más le da que tú tengas un servidor con Amazon o lo tengas en casa? Así que yo nunca realmente pienso tecnología, yo siempre pienso qué puedes ofrecer como servicio al cliente final, es mejor, es peor, cómo lo puedes hacer, haciendo lo que llaman unbundling o bundling, quiero decir, separando servicios o productos y distribuyendo un solo producto, o al contrario, paquetizando servicios. Yo creo que es así que hay que pensar, no hay que pensar puramente a nivel de tecnología, porque yo creo que es poco relevante realmente para el usuario, y bueno, no voy a hablar de blockchain, pero es lo mismo, es irrelevante que mi website sea en PHP, en Python o lo que sea, es irrelevante. Todo el mundo se... Es el transparente. Hay muchos techies que se ríen mucho porque Facebook es, bueno, digamos, la mayor web del mundo, una de las tres o cuatro mayores, está hecho en PHP y todos dicen PHP es un lenguaje informático muy malo, muy viejo. Es irrelevante. Da igual. Facebook pesa lo que pesa y tiene el alcance que tiene, que esté hecho en PHP o otra cosa, es irrelevante. El usuario es transparente, al final lo utiliza, por lo menos ahora. Ahora sí que vamos a hablar de blockchain y no te quiero hacer ninguna pregunta. Me gustaría que dijeses, que les contases a los que están conectados en la clase qué piensas de blockchain. Sin cortapisas, además. Yo creo que otra vez es una tecnología que tiene, bueno, sus pros y sus contras. En, digamos, 5 años, simplifico un poco, pero 4 o 5 años desde el momento que empezó a ser relativamente trendy o de moda, todo el mundo ha venido con 100.000 use cases, pero no hay ninguno que ha funcionado. Así que hace poco había no sé qué banco que estaba súper orgulloso de haber hecho un trade finance, con tecnología blockchain, ¿vale? Pues es irrelevante, me da igual cómo lo haces. ¿Cuál es el valor para el cliente final? Es mucho más rápido, mucho más barato. Así que yo creo que el blockchain es una tecnología que ha generado muchísimas expectativas y por desgracia en 4 o 5 años, impacto para el usuario final, cero, irrelevante, excepto si tenemos el caso de Bitcoin para algunos países o economías que están destrozadas y no funcionan y el único sistema para mover dinero es este, pero yo creo que realmente está dejando para mí ahora muchas expectativas no cumplidas. Tal cual lo has reflejado, o sea, si el que te siga en Twitter, y hace poco tenías una conversación sobre el tema con varios de los que a veces hablamos a través de Twitter y lo has descrito tal cual. Además, en último de tu tweet decías en plan, soy el único a quien eso le llama la atención, que no haya ningún caso realmente que le llegue al usuario y que le haya mejorado la manera de hacer la operativa. Hablabas de las monedas digitales y no te quería hacer una pregunta, pero sí quería resaltar, hace poco el CEO de Goldman Sachs decía en plan que nuestra visión es que todas las monedas globales acabarán siendo cripto. Y tú lo que decías en plan, yo diría mejor digital en vez de cripto. No hace falta poner esa palabra marketingiana para venderlo. Vale, te quería preguntar otra cosa sobre el sector fintech y España. Los últimos informes dicen que ya hay como 300 empresas en el sector financiero. Hace poco decía el Ministerio de Economía que el campo de pruebas que va a sacar el Sandbox Fintech hará de España líder en innovación financiera. Me gustaría saber, no hace falta sinceramente, que eso ya viene contigo, ¿cuál es tu visión de esta posición que nos asignan? ¿De verdad tenemos cierto liderazgo en el mundo, en Europa, dado el tamaño que tenemos como país? Déjame hacer otra cosa. Me acuerdo cuando
salió lo del Brexit, había mucha gente que decía dónde irán todas las empresas del sector que hay concentrado en Londres. ¿Irá a España? ¿Irá a Alemania? ¿Irá a Berlín? ¿Irá a donde vaya? ¿Qué piensas del liderazgo de España como en el sector fintech? La realidad es que hasta ahora, te diría de lo que sé por hablar con emprendedores, ninguna fintech se ha ido de Reino Unido por el Brexit. Otra cosa es que estén sacando licencias en Europa continental para poder seguir operando. Me acuerdo los bancos, todo el mundo estaba súper, al final, ahora los bancos que han hecho unos cuantos en Irlanda, unos cuantos en Frankfurt, cosas residuales en París, que yo sepa nadie ha venido aquí. Yo creo que hay que separar las ambiciones políticas y el discurso político muy, digamos, optimista de las realidades. Yo digo siempre, cuando me dicen hay 300 fintech aquí, digo, es una broma absoluta. Al final, pero si alguien que hace un trozo de software que vende un banco se considera una fintech, vale, bien, pues hay 300. O 600. O 600 o 2000, pero es absolutamente irrelevante. Yo creo que una empresa fintech es una empresa al final que usa la tecnología para ser innovadora en el sector financiero, que tiene que mover dinero. Si lo que hace es un poco de UI o de software, no creo que se pueda decir que sea una fintech de verdad. Y yo creo que no se debería, entre comillas, enfocar en tener el mayor número, porque al final tener 3.000 empresas de fintech de 2 personas es irrelevante. La pregunta es cómo tener 4 o 5 muy relevantes a nivel europeo. Así que tratar de tener una lista lo más larga posible para tratar de un poco hacer autobombo, yo creo que es totalmente irrelevante y es perder de vista realmente el objetivo macro. Y en tu opinión, siendo una de las principales que hay en España, ¿qué podemos hacer internamente para ganar peso, ganar...? Es difícil porque si miras el paisaje europeo, tienes muchas fintech, o las mayores, las más relevantes, están en UK. Tienes algunos casos de éxito poco peculiares en los países nórdicos, tipo Klarna. Tienes algunos casos en Alemania también. Un poquitito en Francia empieza, pero un poquitito y ya está. Quiero decir, no es como si todos los países de Europa tuvieran fintechs muy grandes y España no. No, la realidad es que está muy concentrado en UK. Algunos casos en países nórdicos y un poquitito en Alemania ahora. Así que no es que España esté a la cola, realmente es que UK lo concentra mucho. Eso es la realidad. Tal cual. Te quería hacer una pregunta sobre nuevos competidores, más allá de fintech, donde está tu asignatura, que yo también participo. Otra de las asignaturas que doy yo es la de otro tipo de competidores, más allá de las fintech, las famosas GAFAs, los Google, Apple, Facebook y Amazon, o los competidores asiáticos. ¿Qué papel están jugando esos en la innovación financiera y crees que van a formar el típico banco, el Apple Bank, lo van a montar, van a llegar a Europa, sobre todo los asiáticos, los occidentales ya están, pero los asiáticos? A ver, yo creo que primero hay que explicar muy bien y definir lo que es un banco. Un banco es una empresa que tiene una licencia bancaria que capta depósitos de manera masiva y basado en esos depósitos hace préstamos por un múltiplo de estos depósitos. Así que es un papel de cojo depósitos, asumo riesgo y presto dinero. Muchos de lo que se llaman ahora neobanks y otros no hacen eso. Lo que hacen es que te dan una cuenta, una tarjeta de crédito, pero no juegan con lo que se llama su balance basado en depósitos. Los GAFA, yo no me creo que van a querer ser bancos de verdad. ¿Por qué? Es un negocio muy regulado, odian la regulación. Es un negocio, entre comillas, muy poco rentable si lo comparas con las rentabilidades de los Apple, de los Google. Y lanzarte en un negocio que es mucho menos rentable que el tuyo histórico, además cuando eres una empresa cotizada, lo veo complicado. Lo que sí va a tratar de hacer es usar su inmensa base de usuarios para distribuirles servicios financieros que en muchos casos vendrán de terceros. No es que van a querer ellos montar un balance sheet para dar hipotecas, pero que puedan ofrecer hipotecas a sus usuarios ofrecidas por un pool de banco en el backend, eso probablemente pasará. Porque al final lo que tienen y lo que quieren levantar es la distribución, la relación cliente, la marca que tienen muy fuerte y esta capacidad de generar confianza con el usuario. Pero yo no me creo que mañana van a querer montar un banco de verdad. Los asiáticos, yo creo que es un poco lo mismo. No les veo ponerse fuera de China, porque China es un mercado muy particular. Los bancos son casi todos estatales, o más o menos públicos. Sí, tienen parte. Son dramáticos a nivel de innovación. Hay un solo scheme de tarjetas de crédito que es UnionPay, que también a nivel de negocio es dramático. Así que las grandes tecnologías de ahí,
al final se pusieron en servicios financieros porque había un océano de oportunidades en un mercado muy peculiar. Yo no creo que puedan llegar a Europa, a Estados Unidos y tan fácilmente entrar en servicios financieros sin hablar de las barreras políticas que va a haber. Porque si al final Estados Unidos le negó la compra de MoneyGram a Alibaba, creo que era, es por razones políticas, claramente. Así que me cuesta creer que pueden crecer de manera orgánica muy fuerte y no creo que se les va a dejar comprar activos significativos. Así que se meterán poco a poco. Tencent creo invirtió en N26, que al final es una manera de entrar en una empresa joven Europa, todavía, pero no creo que puedan llegar con sus marcas muy chinas a tener crecimiento orgánico muy fuerte y tampoco a comprar activos significativos. Has mencionado la palabra licencia bancaria. El otro día, repasando un poco los tweets que interactuamos contigo en las últimas semanas, había un artículo justo sobre eso, sobre la pérdida del valor de la licencia bancaria. Ya no es un valor, ¿no? Es decir, tengo licencia bancaria. Digamos que la barrera de entrada ha bajado muchísimo. En UK hay un estudio de Deloitte en UK que explica que más o menos para crear un banco con licencia bancaria, no me acuerdo si decían que son unos 20 millones de euros de inversión inicial y unos 15 millones al año para hacerlo funcionar. Lo que quiere decir que para realmente crear un banco nuevo necesitas, simplificando, entre 35 y 50 millones. Yo creo que eso es una barrera de entrada muy asumible para muchas empresas de fintech y con el apetito que hay a nivel de inversión hoy en día. ¿No? Así que tener una licencia bancaria ahora no te protege realmente mucho de los nuevos competidores. Vale. Actualmente no estoy viendo las preguntas de los comentarios de las personas, no se está actualizando aquí, si me lo podéis hacer llegar de alguna manera para poder seguir. Te quiero hacer una pregunta. Una de las personas que me habían llegado de las personas inscritas nos preguntaba, y te la leo tal cual, ¿vale? ¿Cuál es el típico modelo de negocio de datos que todas las empresas de fintech están surgiendo? Si se explota los datos que hay por detrás. Yo creo que las empresas de fintech ahora son demasiado pequeñas para poder explotar datos a gran escala. Yo creo que justamente son los GAFAs y chinos y todos esos que sí tienen capacidad de explotar datos porque tienen cantidades enormes, y los demás y que no lo hacen realmente bien por ahora son los bancos. Yo tengo dos ejemplos. ING hizo una prueba hace un par de años en España de enviar ofertas a clientes basado en datos, y recientemente en UK he recibido la primera oferta targeteada basado en mis datos por HSBC. Así que están empezando de manera muy limitada, muy enfocada, con una oferta de vez en cuando. Lo que tienen que nadie tiene al final son tus datos financieros. Google no tiene tus datos financieros. Así que yo creo que es algo que tienen que explotar si quieren poder responder, pero que lo queramos o no, explotar datos no es su cultura, no es su core business, no es su competencia, así que van a sufrir muchísimo. Van a sufrir en ese aspecto, ¿no? Aún más con PSD2, que va a dar acceso a los datos de cualquier persona. A cualquiera. A cualquiera. Te voy a hacer una pregunta. Alrededor del curso que estamos aquí montando, en el que eres tu parte, respecto al talento y la formación, últimamente oímos que para el sector financiero se hace falta perfiles híbridos, componente funcional de la banca, componentes tecnológicos. En Cantox, ¿qué tipo de perfil metéis a trabajar con vosotros? ¿Qué gente trabaja con qué perfiles? De 80 personas tenemos 2 o 3 que tienen experiencia en el sector bancario. Yo creo que para la mayoría de los productos, servicios, no necesitas gente que tiene experiencia en banca. No digo que sea negativo necesariamente, pero yo creo que si quieres construir algo nuevo, diferente, con una cultura diferente, no puedes basarte en un equipo que tiene una experiencia bancaria significativa. Puedes tener algunos, puede ser cherry picking y puede tener valor cuando realmente necesitas un conocimiento experto, digamos, del incumbent, de cómo funciona el sector. Pero nosotros idealmente preferimos gente joven con unas ideas frescas y nuevas. ¿Pero qué tipo de titulaciones de formación? ¿O no es una cosa que...? Digamos que cualquier empresa tecnológica en general coge gente bien formada. Y es verdad que si miras la gente que tenemos, yo diría que el 90% como mínimo tiene un nivel máster, ingenieros, business school, y eso no cambiará, porque al final para inventar cosas nuevas quiere decir que tienes que sentirte cómodo con inventar, crear, adaptarte, cambiar otra vez, y para eso necesitas gente al final que sea suficiente smart y capaz de evolucionar y adaptarse constantemente, y que lo quieras o no, la formación es clave, así que el talento definitivamente es clave. Lo interesante es que el talento que antes se iba más fácilmente a empresas más tradicionales, más grandes, que sean banco o no, yo me acuerdo cuando salí de la universidad, de la Business School,
yo creo que en Francia en esta época la empresa más admirada donde todo el mundo quería ir era Airbus. Era un poco la... Si miras hoy en día es Google, sí, Amazon, así que hay un cambio drástico. Los jóvenes bien formados no quieren tanto como antes ir a empresas grandes, consolidadas, quieren ir a empresas nuevas, innovadoras, no necesariamente startups pequeñas, pero el mundo tecnológico hoy en día yo creo que es el polo de atracción indiscutible. Yo soy ingeniero informático, me acuerdo cuando terminé la carrera, todo el mundo te hablaba que había que ir a los bancos, que era donde mejor trabajaba la gente con los ingenieros, donde más futuro había. Te quiero hacer una pregunta que hace Laura Martín, que te agradezco desde ya la pregunta. Te la leo tal cual, ¿eh? Hemos hablado algo parecido sobre ello. ¿Consideráis que en el crecimiento de las fintech es interesante lograr una alianza con los bancos? ¿Se está logrando esa integración por parte de la banca tradicional, integración real? Es que integración es algo muy conceptual. Nosotros, por ejemplo, hemos lanzado partnerships bancarios en los cuales lo que hacemos somos una especie de tecnología, de layer, para decirlo en inglés, entre el cliente y la banca. Así que nosotros que desarrollamos soluciones software de automatización de la gestión de divisa, hacemos que hay el ERP del cliente, el SAP o el Sage o lo que sea, la banca y nosotros en el medio. Y captamos información del ERP con API y automatizamos toda la gestión de riesgo, las operaciones, el reporting, la parte analítica. Eso es algo que realmente aporta mucho valor al cliente final y aporta valor al banco porque puede ir a ver su cliente con un producto nuevo que le aporta mucho valor, que lo diferencia de otro banco. Así que al final todo el mundo empieza realmente a ver el valor. Pero cada caso es diferente, cada segmento es diferente. En nuestro caso no es una pura integración, somos una especie de conector. ¿Cómo va a ser el futuro? Francamente dependerá tanto del segmento, del producto. La integración pura y dura yo creo que es una cosa conceptual a la cual nunca llegaremos de manera masiva. Va a ser un ecosistema mucho más complejo, con a veces colaboraciones banca-fintech en el cual la fintech será simplemente un canal de generación de leads a la banca, otro caso la fintech será un conector entre el cliente y la banca, habrá casos en el cual la fintech será una especie de solución en el backend de la banca que el cliente final no verá. Yo creo que va a haber muchas casuísticas, muchos casos diferentes y hablar de integración es algo de muy alto nivel, muy conceptual, que lo resume de manera demasiado simple, yo creo. Uno de los ejemplos yo creo que hemos visto ahora mismo en el sector financiero español es la integración o la colaboración entre BBVA y Fintonic. Es justo lo que has dicho, una generación de leads hacia la banca. Te voy a hacer una pregunta. Uno de los módulos que tenemos también en el curso va sobre experiencia de cliente y experiencia de empleado. Centrado en la experiencia de cliente, ¿qué importancia le dais dentro de Cantox la usabilidad, toda esa parte de experiencia de usuario del cliente? Importante, pero no core business, diría. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nos hemos dado cuenta, diría hace 2 o 3 años, que a largo plazo la experiencia usuario buena, o digamos correcta, la tendrá la banca y la tendrá cualquier empresa del sector. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la experiencia usuario es antes que todo un tema de UI, de front-end. Claro que si tienes un backend que está muy anticuado, lo tienes que reconstruir. Pero si miras la banca, yo me acuerdo usaba, y he cambiado, pero usaba ING Direct en España hace 2 o 3 años, la experiencia de usuario es más que correcta, quiero decir, francamente, que sea la web, que sea la app, sí, es buena. Hoy en día, por ejemplo, uso más Sabadell, la web es dramática, la app funciona bien. Así que yo creo que no puedes pretender a largo plazo hacer la diferencia en el sector fintech si tu único valor añadido es la experiencia de usuario, porque todo el mundo la tendrá correcta y nunca llegarás a entender a largo plazo 10 veces mejor. Yo creo que hay que enfocarse en cosas mucho más basadas en tecnología sofisticada, en cosas realmente complejas, difícil de copiar, difícil de replicar, que la banca no va a querer realmente desarrollar porque sabe que le va a costar demasiado tiempo, que no es su cultura. Yo creo que aquí puede ser la diferencia. Experiencia usuario, yo creo que al fin y al cabo es una guerra muy difícil de ganar. De diferenciarse, ¿no? A través de ello. Si eres el más grande, bien, pero si no eres el más grande, ¿cómo vas a competir? Hombre, hay muchas fintech que se han diferenciado sacando siempre se habla del mobile first, mobile only, a través de un interfaz disruptivo que ahora luego la han copiado todas las demás. Porque era más fácil al principio. Sí. Y al final siempre al principio atacas con el ángulo más fácil. Si la banca tiene una experiencia móvil malísima o que ni existe, pues atacas por este ángulo. Y es lo que hicieron muchos bancos o neobank, digamos, mobile first, y tenía sentido. Pero algunos de ellos se ve que ya han evolucionado con un modelo más de marketplace para tener una oferta completa, porque si lo único que tienes es una cuenta bancaria y una tarjeta de crédito en un móvil,
pues a largo plazo no va a ser muy lejos, porque el cliente que genera negocio realmente un banco en retail, el que genera negocio, y lo he comentado muchas veces, es el que tiene una hipoteca. El dinero está en la hipoteca. Si tú lo único que ofreces una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito, está genial para el millennial que quiere gastar un poco de dinero, pero el día que tienes un sueldo y que compras una casa, te vas a ir al banco que te ofrece la hipoteca. Así que a largo plazo, la guerra en el mundo bancario, en neobank retail, está alrededor del mortgage, como decimos en inglés, que es la hipoteca, y el neobank que va a saber posicionarse ahí, yo creo que es el que a largo plazo tiene más posibilidad de ganar. De ganar ahí, ¿no? Te voy a preguntar unas últimas preguntas antes de despedirnos. Ahora mismo en el sector financiero español más tradicional, 12, 13 entidades. ¿Cuántas vamos a tener en 5 años? Si consideras que llegan las fintech, llegan las grandes tecnológicas, yo no creo que bancos pequeños y medianos van a poder sobrevivir porque no van a tener los recursos para evolucionar, adaptarse e invertir en tecnología. Así que un banco pequeño o mediano o está súper especializado, y tengo un ejemplo bueno que es Silicon Valley Bank en Estados Unidos, que al final en términos de tamaño no es tan grande, pero es de cierta manera el banco que tradicionalmente, históricamente, es el partner de todas las empresas de tecnología en Silicon Valley, donde sea, así que tiene un segmento en el cual realmente es muy potente, y aunque no sea mejor a nivel de tecnología, llega a tener una relevancia clara. Pero un banco, digamos, mainstream, quiero decir que sirve cualquier tipo de usuario y que tiene un alcance regional o nacional, yo no veo cómo puede vivir a largo plazo, porque no tendrá los recursos para invertir, competir y evolucionar. Y la última pregunta, yo me acuerdo, te recordaba antes de empezar el directo, yo te conocí en varios eventos a los que ibas en su momento y presentabas y sigues acudiendo, pero me acuerdo que presentabas un gráfico sobre el marketplace banking en ese momento que tenías. En su día escribiste, y recomiendo a todos los que están asistiendo a la clase que acudan a tu LinkedIn y vean el artículo, pues fue un artículo que en su momento se movió un montonazo y explicaba muy bien el modelo que 3-4 años después estamos viendo que ya es real y ya existe. Pero teniendo ese dibujo que lo tengo perfectamente en la cabeza, te quería preguntar si eso tal cual va a ser real, si yo voy a tener el core con alguna entidad financiera, tradicional o no tradicional, y al final el mortgage con otra empresa, y con Cantox haré intercambio de divisas. Yo creo que puede haber diferentes modelos en marketplace banking. Puede haber un modelo en el cual hay un actor que provee el core y que tiene un montón de partners que no son tan visibles, pero que le permite dar un servicio. Sí. Y hay muchos casos ya en retail, N26, Revolut, Monzo, Binext en España que está tratando también. Al final dices, ofrezco mi servicio y tengo un partner que ofrece, no sé, remittance, remesas de divisa. Y puede ser visible o no visible. Pero yo lo que creo es que si eres un banco nuevo, un neobank, es casi imposible de construir toda la oferta, simplemente porque sería demasiado complejo, caro y largo. Así que tener este modelo de marketplace banking en el cual tienes la marca, el core y partners para todo, es una manera relativamente rápida de ofrecer toda la gama de productos bancarios sin tener que construirlos. Y yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Hay entidades más tradicionales que creo que también irán hacia este modelo. No para tener un partner para todo, pero puede ser para ofrecer ellos algunos productos y tener partner para otros. Así que otra vez, no es blanco y negro. Habrá híbridos, pero yo creo que al fin y al cabo será difícil distribuir en el futuro productos malos. Por ejemplo, hoy en día tienes productos de inversión básicos que te ofrece la banca, que si miras realmente el rendimiento, son malos. ¿Por qué llegan a venderlos? Porque tú estás con el banco incumbent A, B o C y no te complicas la vida y dices, vale, lo inviertes con este banco A, B o C, sin pensar mucho. En el futuro, con los robo-advisors, es un ejemplo de otras cosas, será difícil de vender el producto malo, así que te irá mejor coger el producto de un tercero y distribuirlo a tus clientes que montar uno malo y tratar de empujar el tuyo. Claro, vale. Pues nada, Philippe, quería agradecerte el tiempo. Es de cuando dimos difusión de esta Open Class, comentaba que es de las primeras personas, cuando empecé en el sector financiero, las primeras personas a las que conocí. Siempre has estado dispuesto a escuchar y a colaborar. Te agradezco que formes parte del curso, que seas un profesor. Te espero en la siguiente edición, que es en noviembre, y te agradezco mucho que hayas dedicado un poco de tiempo a mí y sobre todo a toda la gente que está conectada. Muchísimas gracias a todos los que estáis conectados, a los que habéis comentado a través del chat. Diego, Laura, Alfonso, Javier, muchísimas gracias a todos por comentar y por dejar los comentarios. Gracias a vosotros que estáis hablando ahora mismo.
y nos vemos en la siguiente Open Class aquí en la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias. Gracias.